Ok. Sí, el sistema tridimensional es aquel sistema que nos divide el espacio en 8 partes iguales, denominadas octantes. Cada punto va a tener 3 coordenadas, la coordenada X, la coordenada Y se introduce el coordenada Z. Observa que, como vemos en la figura, la primera figura, el espacio lo divide en 8 partes iguales. Generalmente, se lee en sentido contrario a la aguja de reloj, en el lado derecho sería el primer constante, el de atrás el segundo, el de al lado el tercero y el que está al frente, al lado del primero, es el cuarto. Y abajo sería entonces el quinto, el séptimo, quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Cada punto va a tener, observe que va a presentar como un cubo. Para cada punto va a representar ese tipo de figura, ¿no? Podemos también ver ese sistema tridimensional como el plano XY, ¿sí? El punto, observa que el punto reflejado en el eje, en el plano XY, es el punto D. B es la coordenada de ese punto PXYZ. A sería la abscisa del punto PXY, o sea, es decir, que A sería la distancia X del origen y B sería la distancia de Y. Y la altura, ¿no? Tenemos ahora una altura, que será Z, que es el punto C, denotado en nuestro cubo. Observa que el punto P, la proyección del punto, con las coordenadas X, Y y Z, es el vértice más alejado, ¿sí? o el vértice diagonal al origen. ¿Sí? Del origen al, observa que de los 8 vértices que tiene el cubo, el diagonal desde el origen es el punto, es la presentación del punto. Cada punto se representa así. Eso ya ustedes tienen que haberlo ya empezado a desarrollarlo con el trabajo que mandamos. Ok, entonces, por eso es que se debe tratar de proyectar los puntos proyectarlos con un lápiz muy claro para que no se vea tan cargado en el sistema que estamos presentando, ¿no? Para que solamente con un lápiz más oscuro denotar ese punto PXY, ¿no? Porque cada punto me va a representar un cubo al representar los puntos en el sistema tridimensional. Ok, una pregunta. ¿Los ejercicios tienen que graficar obligatoriamente? Sí, sí, porque ustedes no han graficado todavía en este sistema tridimensional y entonces creo que aparece indicado que tienen que presentar. Creo que es punto, se agrega para graficar el sistema tridimensional. Sí, eso es para que tengan destrezas sobre los sistemas tridimensionales. Ok. Ok. Lo que ya vimos en la primera parte, con el sistema unidimensional y bidimensional, se extiende ahora, pero con una nueva coordenada, ¿no? La coordenada Z. Tenemos el incremento, que es la diferencia con respecto al eje X, que sería X2 menos X1. Tenemos el incremento con respecto al eje Y, sería Y2 menos Y1. Y ahora se le agrega el incremento con respecto al eje Z, sería Z2 menos Z1. Y los sentidos respectivos, ¿no? Que aquí aparecen. Claro, ahora observan que nuestro plano se representa así. El eje X apuntando podemos decir que hacia nosotros. El eje Y está apuntando hacia la derecha
derecha e izquierda, y la altura sería hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Que era antes el correspondiente al eje Y, ahora va a ser el Z. Y el eje X entonces va a estar de frente a nosotros y hacia atrás, después del origen. ¿Sí? Entonces aquí les presenté los sentidos que hay, ¿no? Porque generalmente le pido a ustedes el incremento y el sentido que lleva la partícula de un punto P1 a un punto P2. La fórmula de distancia es la misma, pero con el agregado de la coordenada Z, ¿no? Es decir, que la distancia del punto, entre dos puntos P1 y P2 va a ser igual a la raíz cuadrada del incremento con respecto al eje X al cuadrado, más el incremento con respecto al eje Y al cuadrado, más el incremento con respecto al eje Z al cuadrado, ¿no? O lo que es lo mismo que la raíz cuadrada de la componente abscisa, x2 menos x1 al cuadrado, más la componente ordenada, y2 menos y1 al cuadrado, más la altura, ¿no? Que sería z2 menos z1. Todo eso elevado al cuadrado. Ya, esa fórmula la hemos utilizado anteriormente. También con respecto a la división de un segmento por una razón dada, ¿no? Que también lo hicimos con en el sistema bidimensional, donde la razón es igual a la distancia del punto P, que es el que me divide el segmento según el problema, ¿no? Un punto P que me divide el segmento va a ser entonces la distancia de P a P1 entre la distancia del punto P a P2, donde P es el punto que me divide al segmento según una razón dada. Las fórmulas que utilizamos anteriormente, entonces sería X, sería igual a X1 más R, R va a ser la razón según el problema, por X2 entre 1 más R. Igualmente ocurre con Y, sería igual a Y1 más R por Y2, entre la suma de 1 más la razón. Y la coordenada Z que se está agregando va a ser igual a Z1 más R por Z2 entre 1 más R, donde R es diferente de menos 1. Porque si fuera igual a menos 1, no existiera ese punto. O ese punto no pertenece a la recta. O sea, no sería un punto colineal. Ese sería el caso donde R es diferente de R es igual a 1, a menos 1. Y también sabemos que el punto medio es un caso particular de la razón cuando R va a ser igual a 1. Tenemos las fórmulas, serían X igual a X1 más Y2 entre 2, Y igual a Y1 más Y2 entre 2, y Z, Z1 más Z2 entre 2. Son las mismas fórmulas anteriores, pero con Z. Ejemplo, ¿no? Allá las coordenadas de los puntos de trisección y el punto medio del segmento, dados por los puntos P1, 1 menos 3, 5, y el punto 2, coordenadas menos 3, 3 y menos 4. Como nos piden trisección, es decir, son los puntos que me dividen al segmento en tres partes iguales. Es decir, para determinar cómo no me da la razón, debo obtener la razón mediante nuestra representación gráfica. Entonces, vamos a denotar que la longitud que tiene el segmento de P1 a P2 es L total. Desde el punto P1 hasta el punto P2, esto es L total. Obvio. Vamos a llamarlo L total. O L, vamos a llamarlo L. Y vamos a dividir el segmento P1 y P2 en tres partes iguales, ¿verdad? Entonces voy a llamar, como estoy dividido en tres partes iguales, sería, vamos a llamarle L total. Y vamos a buscar otra letra. Vamos a poner aquí otra letra. Vamos a llamar la letra, es la distancia que me divide el segmento en tres partes iguales. Voy a llamar esta parte, voy a llamarla, no sé cómo la llamaría,
Bueno, vamos a llamarlo L tercio. A letra B, que está utilizando A, M, puedo utilizar A, B, Bueno, la vamos a letra. utilizar A. Vamos a llamar esto A, ¿verdad? A, la distancia del P1 al punto A1 que me pide el problema. Este va a ser A, que es la distancia, ¿verdad? Voy a dividir la recta en 3 partes iguales. Es decir, que estoy dividiendo a la recta en una distancia A, que es equivalente a L total. O sea que L total, yo puedo decir que L total va a ser igual a 3A. ¿Sí? Déjame hacerlo un poquito. Ok. Tengo que aplicar la fórmula, ¿no? Me dice que la razón va a ser igual a P1 a P. En este caso, llamaríamos, aquí sería A1. Vamos a borrar aquí, ponemos A1. Aquí vamos a poner A1. ¿Sí? A1 a punto P1. Así dice la fórmula. Y la distancia del punto P a P2. Entonces, ¿cuál es la distancia entre A1 y P1? Es A. ¿Sí? De P1 a 1 es A. Y la distancia de A1 y P2, ¿cuánto es? De A1 a P2 hay 2A, ¿no? Y tenemos 2A. Entonces aquí hay 2A. Como tenemos A en el numerador y A en el denominador, entonces tenemos que la razón, eliminando la razón para la coordenada A1 es 1/2. ¿Sí? Porque ya la fórmula para el punto medio ya la tenemos que la tenemos expresada anteriormente. Esta va a ser la razón para A1. Ahora vamos a buscar la razón para A2. Y aplicamos la fórmula. Entonces la razón para... Me equivoqué. Esta va a ser la razón para A2. Vamos aquí. Este es A1. Aplicamos la misma fórmula. Entonces no voy a copiarla, solamente a poner la distancia de A2 a P1. Si este es A2, la distancia de P1 a 2 es todas estas 2A, ¿no? Esta y esta. ¿Sí? Entonces aquí es 2A. 2A. 2A pequeña. Y la distancia de A2 a P2, de A2 a P2 es 1A. Entonces aquí me queda A. Observo la expresión allá en el numerador, allá en el denominador, entonces la razón va a ser igual a 2. Entonces lo que hago es aplicar la fórmula, porque ya tengo la razón para ambos casos. Y esta razón es 2. Entonces, ya tengo que para A1 es 1/2 y para A2 es 2. Y para el punto medio, sí, porque casualmente para este problema el punto medio es uno de los puntos que me divide al segmento en 3 partes iguales. Y lo que hacemos es sustituir. Tengo que la razón es 1/2, sustituyo con las coordenadas de X1 y X2, Y1 y Y1 y Y2, y de Z1 y Z2, y tengo los puntos. El punto es
A1, base de coordenadas. A1 va a tener coordenadas. Menos un tercio. Menos un tercio. Menos 1. Y 1 positivo. Y 2 positivos. Para A2 sería entonces las coordenadas, utilizando la razón que es igual a 2. A2 va a tener coordenadas menos 5 tercios. Cinco tercios. 1. Y menos 1. Y el tercer punto, ¿verdad? Que es el punto medio, que tendría coordenadas menos 1, 0, 1 medio, ¿no? Que es el punto medio que le corresponde a M, ¿no? M o punto medio, ¿no? Punto medio o M. Menos 1. Sí, ya esto, esto lo vimos ya en la primera parte, o sea, en los inicios de la materia. Y 1 medio. Entonces ya tenemos... Y cuando trabajamos en dos dimensiones, que sí, X y Y. Exacto. Entonces aquí estamos trabajando con 3. Vamos a continuar con... Sí, ya vimos incremento, vimos distancia, vimos punto medio, y división de un segmento por una razón dada. Sí. Vamos a ver, eso correspondía con respecto al sistema tridimensional, ¿no? Ahora nos introducimos a la recta en el espacio. Ya va, deja un momento en la foto, que esta ecuación general, ¿Cuál? esa que está ahí. Sí, esas son las ecuaciones de la recta. Mm. ¿Sí? La recta en el espacio viene definida como la intersección de dos planos. Es decir, que estas dos fórmulas que aparecen aquí es una fórmula de dos planos. ¿Sí? Los planos vienen en el coeficiente A, B y C y D son en mayúscula. En cambio, para la recta son minúsculas. A, B, C y D, pero son minúsculas. Para la recta. Entonces, ¿sí? lo que vimos en la primera parte, ya los coeficientes A, B, C, D son ahora para planos. ¿Sí? A veces trae confusión, ¿no? Porque los planos tienen son las mismas, las fórmulas se presentan idénticas a la recta, ¿no? Y lo vamos a ver en la siguiente clase, que van a traer como confusión, ¿no? Pero observa que para que exista una recta, como estamos en el espacio, tiene que haber dos planos para que esos planos se intersecten y generen una recta. ¿Sí? Es lógico, ¿no? Pues si yo tenemos un plano, ¿sí? Tenemos un plano, ¿sí? Vamos a poner X plano, y se tiene que intersectar ese plano, ¿sí? Para generar la recta en el espacio. Entonces necesitamos dos planos para poder generar la recta. Entonces, como definición, entonces necesitamos dos planos para definir, ¿sí? Esto sería mi recta. La intersección de dichos planos. Esa es la recta que estamos hablando. Entonces, una recta en el espacio viene definida como la intersección de dos planos. Generalmente hay problemas hay problemas que te dan los puntos, o sea, dos puntos y generar una recta, pero hay problemas que te dan dos ecuaciones, ¿sí? Es decir, que son dos planos que me van a representar una recta.
Este problemita tiene mucha imaginación también. O sea, hay que usar la imaginación para este tipo de problemas. También tiene muchas fórmulas. Sí, lo bueno es tener un resumen de ella. Ok, observa aquí. La recta tiene cosenos directores, tiene números directores, tiene esos valores, coseno y números directores, que son diferentes. Observa aquí, tenemos aquí una recta dada por dos puntos, el punto P1 y P2. Recuerda que una recta, por un punto pasan infinitas rectas, pero por dos puntos es absolutamente solamente pasa una sola recta. Entonces tenemos el punto P1 y P2, observa que lo vamos a representar en el sistema tridimensional y observa que se extrajo la recta, es la negrita, ¿no? La recta es la negrita, está definida por P1 y P2, que aparecen los tres segmentos que tenemos aquí al lado de triángulos. Tenemos tres segmentos con la hipotenusa es P1 y P2. O sea que la hipotenusa de los tres triángulos es P1 y P2, P1 y P2. Esa P1, P2 es que está segmentado aquí en nuestro cubo. El de P1 a B1 es la distancia o es la diferencia de X1 y X2, ¿sí? Para cada triángulo, ¿no? O sea, aquí de P1 a P1 y B1 sería la diferencia entre las coordenadas del punto P2 y P1 con respecto a la sisa, que sería el triángulo B. El triángulo C le correspondería a, desde el origen, ¿sí? Porque no es, bueno, del origen no, desde el punto de nuestro cubo, P1, de P1 a B1 le correspondería la diferencia de coordenadas con respecto al eje Y, de P1 a P2, ¿sí? Es decir, que de P1 a B2 sería la diferencia de Y2 menos Y1. Y con respecto al eje Z, tenemos que P1 a B3 es la diferencia de coordenadas del punto P1 al punto P2. Observa que esto está referencia a nuestro sistema de coordenadas X, Y, Z, ¿no? Ok, entonces observa que cada triángulo va a tener un ángulo, con respecto a la recta, va a tener una proyección de B1 a P2, de 1 a P2, entonces es el ángulo, ¿verdad? Que vamos a tener como va a ser la hipotenusa, no va a ser el cateto opuesto de nuestro triángulo, ¿no? Y P1 y B1 va a ser nuestro cateto adyacente al ángulo, ¿no? Se ve que la proyección de la recta L con respecto al eje X va a ser el ángulo alfa. Y con respecto a la recta de P1 a P2, con respecto al eje Y, va a ser beta. Y con respecto a la recta, con respecto al eje Z, va a ser gamma, ¿no? Como aparece aquí. ¿Sí? Cada uno tiene su ángulo alfa, beta y gamma. Es la proyección, pues el ángulo que forma la recta con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Alfa con respecto al eje X, beta con respecto al eje Y y gamma con respecto al eje Z, ¿no? Ok. Alfa, beta y gamma son los cosenos directores de la recta. Es decir, wow, ¿qué tipo se está quedando? Ok, ajá, a ver si podemos avanzar. Ajá. Observa que el P1 y P2 es la distancia que anteriormente la hemos obtenido, ¿no? O sea que P1 y P2 es un dato si tenemos dos puntos, podemos calcular la distancia de esos dos puntos con la fórmula anterior que representamos. Ok, entonces conocemos Que de... si esta es a raíz de todo, de X, de Y, Z. Exacto, que es la fórmula que le está anteriormente. Ajá, ¿verdad? Observa que P1 y B1 es X2 menos Y1, P1 a B2 es Y2 menos Y1 y
Z de P1 a B2, a B3 es Z2 menos Z1, ¿no? Y definimos que el coseno del ángulo va a ser igual, ¿sí? Coseno porque, observa, coseno porque el coseno es de P1 a B1, ¿no? Y P1 B1 es X2 menos X1 y es el cateto adyacente entre la hipotenusa. La hipotenusa es D. Entonces, se hizo para cada coseno y tenemos la siguiente fórmula. Coseno de alfa es igual a X1 menos X2 entre D. Coseno de beta es igual a Y1 menos Y2 entre D, de la distancia. Y coseno de gamma es Z1 menos Z2 entre D. Es decir, que si tenemos dos puntos, podemos determinar los cosenos directores de esa recta. Aquí en la gráfica se representan se hacen como una paralela a la recta dada, pasando por el origen de nuestro sistema para que observen los ángulos, que son en la recta forman los ángulos con respecto a cada eje. Alfa con respecto al eje X, beta con respecto al eje Y gamma con respecto al eje Z. Conociendo, tenemos aquí un problema. Allá los cosenos directores de la recta de los puntos P1, 2, 1 menos 3, 2 y P2 menos 2, 3, 3. Allá los cosenos directores de la recta L, que pasa por esos puntos y está dirigida de P2 a P1. ¿No? Observen que la recta va de P2 a P1. Cuando usamos en bidimensional, siempre era de P1 a P2. Pero en este caso es de P2 a P1. Aunque la distancia es igual, tomes P1 P2, va a ser la misma distancia. Eso no altera no tercera, pero aquí se va a alterar, es el ángulo alfa, beta y gamma. Por eso tienes que tomar en cuenta si te dice que está dirigida de P2 a P1 o de P1 a P2. Yo luego no lo coloqué a ustedes en la tarea. Ok, sacamos la distancia, aplicamos la fórmula, nos da 3 raíz de 5 y los cosenos directores, haciendo la diferencia en cada uno de los numeradores, sería entonces 2 menos 2 entre D, 4 quinceavo por raíz de 5, coseno de beta sería 1 menos 3 entre 3 raíz de 5, que es nuestro D, eso es equivalente a menos 2 quinceavo entre raíz de 5, y el coseno de gamma, que sería entonces la diferencia entre las coordenadas menos 2 menos 3, que te da menos 5, entre 3 raíz de 5, que es equivalente a menos 1/3 de raíz de 5, ¿no? O sea, solamente aplicando la fórmula, tenemos el coseno directores, ¿no? Pero también la recta tiene números directores. Y está dado por la siguiente fórmula. A es igual a coseno de alfa igual a B, coseno de beta igual a C, coseno de gamma. A, B y C, o sea que las A, B y C son letras minúsculas. Eso es con respecto a la recta. Si A y B y C son los números directores de una recta, sus cosenos directores son coseno, es decir, que los cosenos directores los podemos sacar también en función de los números directores. Si conocemos los números directores, podemos calcular los cosenos directores, ¿no? Aplicando a esa fórmula que tenemos ahí, observa que cada fórmula aparece más o menos, según el problema, se escoge si es el superior o el inferior, ¿no? Como el problema siguiente. Ajá. Pero antes, vamos a decir que el número director es la diferencia de coordenadas, ¿no? Si observamos los triángulos que vimos anteriormente, el número director es la diferencia de X2 menos X1 y Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1, donde X2 menos X1 es A minúscula, Y2 menos Y1 es B minúscula y Z2 menos Z1 es C minúscula. Entonces, si me dan dos puntos, lo que hago es diferencia de coordenadas y tengo los números directores. Conociendo los números directores, calculo la distancia y tengo los cosenos directores como aparece en este problema, ¿no? Observa que este problema nos dice que
nos piden que beta sea un ángulo agudo. Como observa, como como es un ángulo coseno de beta, tiene que ser un ángulo agudo, es decir, beta tiene que ser un ángulo agudo, el coseno de beta debe ser positivo, porque si fuera negativo, fuera más de 90 grados. Acuérdate que un ángulo agudo es un ángulo menor que 90 grados. Entonces, como aquí me da la condición de que el beta es ángulo agudo, entonces voy a tomar el signo negativo para los tres. Dándome el resultado que coseno de alfa es igual a menos 2/3, coseno de beta es igual a 2/3 y coseno de gamma es igual a 1/3. Ajá, eso con respecto a los cosenos y los números directores. Con respecto a, acuérdate que los números directores es la diferencia de coordenadas con respecto a los ejes X y Y de la recta. Ángulo formado por dos rectas dirigidas, ¿no? Esta aparece mediante esta fórmula, ¿no? Observa que tenemos dos rectas y queremos saber cuál es el ángulo que forma entre ellas. ¿Sí? Tengamos aquí, observa que nos dan L1 y L2, que hicieron, trasladaron esas dos rectas al origen, que es el punto origen, y tenemos la siguiente fórmula. Coseno de θ va a ser igual a x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2 entre la distancia de 1 a d2. Donde coseno también puede ser coseno de θ va a ser igual a coseno de alfa 1 por alfa 1 es el coseno director de la recta 1 y alfa 2 sería el coseno director, el alfa sería el coseno director de la recta L2, ¿no? O sea, la combinación de ambas rectas. Más coseno de beta 1 por coseno de beta 2, más coseno de gamma 1 por coseno de gamma 2. Si conocemos ya los cosenos directores, ¿no? Aplicamos directamente esta fórmula, pero la que aparece arriba es en función de las coordenadas y de la distancia entre los puntos. Aplicamos la fórmula. Hallar el área del triángulo cuyos vértices son los puntos P1 de coordenadas 1, menos 1, 2, P2, coordenadas 4, 5, menos 7, y P3, coordenadas menos 1, 2, 1. Entonces, para eso vamos para calcular el área. Entonces, aquí aparece una fórmula que aparece en el lema, que dice que el área va a ser igual a un medio de la distancia de 1 por la distancia de 2 por el seno del ángulo alfa. Ellos denotaron alfa, ese ángulo, ¿sí? Observen que graficaron las tres rectas, o sea, hemos dicho los puntos, y los unieron como un triángulo. Como quieren ese triángulo, el área de ese triángulo, observa que es un triángulo rectángulo, porque el punto P3 tiene un ángulo de 90 grados, y se denotó como θ el ángulo entre la hipotenusa de 1 y la distancia de 2. ¿Sí? Aplicamos entonces la fórmula, calculamos los números directores, que sería entonces en este caso 3, 6 menos 9, dividiendo entre 3, sería 1, 2, menos 3, que son los números directores. Aplican las fórmulas y calculamos el coseno director de alfa, ¿no? De θ. Entonces, coseno de θ va a ser igual a x1 por x2, aplicamos la fórmula, sacamos la distancia, me piden, el ángulo de θ es agudo porque es menor de 90 grados, se toma el valor positivo, o sea, el coseno del ángulo debe ser positivo. Aplico como yo quiero el seno y tengo